Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente en Su Caso en Casa. Y hoy es día para hablar de temas tributarios, por eso los invito de una vez para que participen a través de nuestras líneas telefónicas que ya están abiertas, 232-4604 y 018-051-5015. Cuando hablamos de temas tributarios sabemos que son temas que nos interesan a todos, a los empresarios, a los empleados, obviamente a los empleadores. Y el tema de hoy es precisamente sobre aspectos tributarios de los salarios. ¿Qué significa esto? Los empleadores, además de las obligaciones en materia laboral, les asiste la responsabilidad de practicar la retención en la fuente cuando se den las circunstancias exigidas por la ley. El empleador, sea persona natural o jurídica que practique retención en la fuente del impuesto de renta, que esto quede claro, deberá presentarlo y pagarlo en un formulario mes a mes ante la DIAN. Si hace retención en la fuente y no presenta ante la DIAN, ¿qué puede pasar ahí? Si hay omisión, ¿qué puede pasar? Son muchas las preguntas que hoy tenemos. Seguramente ustedes también tienen preguntas y pueden interactuar con nosotros no solamente a través de las líneas telefónicas, también lo pueden hacer en redes sociales. Para eso tengo este aparatico, para que estemos en permanente contacto. En Twitter, numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Recuerden que su caso también puede estar en casa, por eso los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora. Bienvenidos. Comenzamos Su Caso en Casa. Aquí estamos como todos los días en este horario de las 6:25 de la tarde con repetición a las 5:30 y 8:30 de la mañana. El tema de hoy, como les decía al comienzo del programa, aspectos tributarios de los salarios. Está con nosotros el doctor Wilmar Campo Balbín. Él es contador público, magíster en tributación. Además es especialista en revisoría fiscal y gestión tributaria. La persona más idónea para responder a todas las preguntas e inquietudes que ustedes tienen sobre el tema. Gracias por estar acá, doctor Campo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Yasmín. Un placer de nuevo estar con ustedes acá en Su Caso en Casa. Cuando hablamos de aspectos tributarios de los salarios, ¿a qué nos referimos específicamente? Básicamente nos referimos a esas responsabilidades de índole tributario que, digamos, están en cabeza, en este caso, del agente de retención, que sería el empresario, que sería la empresa que está pagando los salarios. Y pues, como lo decíamos al inicio, fuera de las obligaciones de tipo laboral y de todo orden, también involucra el cumplimiento de las responsabilidades tributarias en la medida en que allí, cuando hay un contrato de trabajo con esta persona que presta un servicio a la empresa, pues dependiendo de las circunstancias, a esa persona habrá que practicarle una retención en la fuente, habrá que hacer unas retenciones de nómina y pues las obligaciones no son solamente en materia de retención en la fuente, sino que lo extenderíamos además al tema de los aportes al sistema de seguridad social. ¿Cuáles son entonces esas responsabilidades que tienen los empleadores en materia de impuestos con sus empleados? Bien, entonces, digamos que lo primero es tener claro que en la retención en la fuente el manejo adecuado de la misma supone un conocimiento de la norma por parte del empleador. ¿Por qué, Yasmín? Porque si definitivamente la empresa no practica adecuadamente la retención en la fuente, pues se va a ver abocada a un régimen sancionatorio que, como lo vamos a ver más adelante, raya ya incluso con un asunto de orden penal. Incluso es muy importante que las empresas, los empresarios tengan muy claro cuál es su responsabilidad en este tema para que tomen las medidas del caso y eviten incurrir en este tipo de situaciones. Aspectos tributarios de los salarios es el tema de hoy. En Su Caso en Casa recibimos a María a esta hora que nos reporta sintonía. Bienvenida, María. Qué gusto saludarla. Muchas gracias, Yasmín, y muchas gracias, doctor, por hacerle una consultica al abogado Wilmar. Adelante con su pregunta y está en su casa. Una persona que gana 2 salarios mínimos, jubilada, y tiene como patrimonio una casa, digamos, que tiene como 126 millones, está obligada a declarar renta. Bueno, entendimos la pregunta, doctor. Bueno, pasamos un poquito al tema de declaración de renta, pero hay que aprovechar también la presencia del experto, ni más faltaba, para responder las inquietudes. Sí, señora. Es una persona pensionada con 2 salarios mínimos. Sí.
Muy bien. Muy bien. Gracias por participar, María. Muchas gracias. ¿Y qué otro patrimonio tiene aparte de la vivienda? Ella habló de un apartamento, ¿cierto? Sí. Una vivienda. Sí, una vivienda que tiene como catastro, pues, como más o menos 126 millones. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, María. Bien, incluso dentro de los programas que hicimos, que fueron varios sobre el tema de declaración de renta de personas naturales, hacíamos alusión a que el patrimonio superior a 4.500 VT, es decir, 124 millones y algo más, haría que la persona tuviera la condición de declarante, que en este caso sería el caso de María. Sí. Y pues ya el tema de las pensiones, independiente que la pensión, como decíamos en su momento, constituye un enorme beneficio fiscal porque prácticamente lo que se percibe por pensiones tiene un tope de renta exenta hasta 1.000 VTs, y estamos hablando de 1.000 VTs en este año, son 27 millones de pesos mensuales. O sea que en el caso de doña María tiene toda la tranquilidad de que lo que recibe por ingresos pues no la hace sujeta del pago del impuesto, pero el valor de su patrimonio sí la pone en la condición de declarante del impuesto de renta del año 2015. Y no sobra decirlo siempre, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de esos aspectos tributarios de los salarios. Y tengo otra pregunta, doctor Wilmar, no sin antes recordarles a ustedes nuestras líneas telefónicas para que sigan participando en el 232-4604 y 018-051-5015. Doctor Wilmar, ¿en qué casos un empleado es sujeto de retención en la fuente? Muy bien, entonces digamos que el empleado va a ser sujeto de retención en la fuente en la medida en que los ingresos que percibe superan la base gravable, que estamos hablando para este año aproximadamente en 2.800.000 pesos mensuales, después de haber hecho todas las depuraciones y todas las disminuciones de la base gravable, como es el tema del aporte voluntario a fondo de pensiones, el aporte obligatorio, el aporte al fondo de solidaridad pensional, después de haberle deducido digamos, los pagos por dependientes económicos, después de haber hecho el pago obligatorio de salud, después de haberse depurado la renta exenta del 25% que otorga la ley. Es decir, cuando hablamos de esos 2.800.000 pesos, ya estamos hablando, Yasmín, que una depuración de la base anterior del ingreso, del salario como tal, y podríamos estar hablando de un monto cercano, qué sé yo, digamos, a los 3,5 millones más o menos de base, pues para llegar hasta ese, incluso superior a esos 2.800.000, y luego superior porque en algún momento, por ejemplo, los aportes voluntarios en el procedimiento ordinario de retención en la fuente, esos aportes voluntarios reducen la base hasta un tope del 30%. ¿Existirá alguna relación entre la retención en la fuente y el impuesto de renta? Esa pregunta la vamos a resolver enseguida, doctor Wilmar, porque tenemos a Jorge en la ciudad de Cali. Bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos. Buenos días, doctora. Lo escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Jorge. Felicitaciones por tan magnífico programa. Gracias. ¿Y cuál es su caso hoy en casa? Una pregunta, ¿qué beneficios tributarios tiene un contrato de prestación de servicio en cuentas en participación? Bueno, gracias, Jorge, por participar hoy en el programa. Bueno, ahí tenemos dos tipos de contrato diferentes, porque uno es el contrato de cuentas en participación y otro es el contrato de prestación de servicios como tal. Digamos que la modalidad del contrato de cuentas en participación ya va a tener unas consideraciones tributarias particulares dependiendo de si se desprende de la ejecución de ese contrato de cuentas en participación la ejecución de actividades grabadas. Me explico. Si Pedro y Juan deciden conjuntamente vender productos de Pedro, pero Juan está en Barranquilla y Pedro está en Cali, entonces Juan decide recibir la mercancía de Pedro que está en Barranquilla para vender esos productos. Entonces ellos se pueden unir en un contrato de cuentas en participación para no crear, por ejemplo, una sociedad, y cada uno conserva su statu quo, es decir, si Juan y Pedro por su parte tienen sociedades pueden operar tranquilamente, pero ojo, y aquí viene lo importante del caso, cuando Pedro vende las neveras en Cali, él no puede decir que porque está en presencia de un contrato de cuentas en participación entonces no va a cobrar el IVA. Y eso es a veces, nos llegan a la oficina muchas consultas en ese sentido, donde se quiere desdibujar el contrato para allí encontrar una
posible omisión en su cumplimiento de obligaciones tributarias y no es tal, y de manera pues que lo que quiero significar es que una cosa es la situación del contrato de cuentas sin participación y otra es lo que se deriva de allí. Muy bien. Perdón, y la prestación de servicios obviamente pues ya es una situación donde se configura algo similar a lo que venimos hablando, el tratamiento de empleado para la persona que presta el servicio, siempre y cuando cumpla las condiciones de ley que en su momento habíamos hablado también en algún programa. Les recuerdo nuevamente el tema de hoy en su caso, en casa, aspectos tributarios de los salarios. Está con nosotros Gerardo, aquí en la ciudad de Medellín, en el barrio Manrique. Lo saludamos a esta hora y adelante con su caso. Aló. Lo escuchamos, Gerardo. Buenas noches. Sí. Me llamo Buenas Gerardo noches. Antonio Flores. Doctor, le hago una preguntita. Yo trabajo como contratista en una empresa. Me sacan la retención en la fuente. Yo no tengo RUT. Y me Ajá. sacan retención en la fuente. ¿Será que cuando yo me vaya a retirar de allá, me tienen derecho a devolverme lo que me han sacado? Gracias por su inquietud, doctor Wilmar. Bueno, ¿cómo podemos orientar al televidente? Hay que decirle a don Gerardo dos cosas. La primera, el RUT como mecanismo único de identificación, ubicación y clasificación de las personas en materia de impuestos, en materia aduanera, en materia cambiaria, es un documento público, digamos, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que él debería de tener, puesto que está prestando Claro. un servicio a una empresa. Si la empresa no se lo ha exigido De a hecho, don la empresa Gerardo, lo tiene que exigir. lo debería tener porque, por ejemplo, ahí tendría que consignar él su condición en materia de IVA. Sí. Si él es responsable del régimen común o del régimen simplificado. Y debería además de identificar su condición en materia de impuesto de renta, si es declarante, si no lo es, si actúa de manera directa, al parecer él lo hace de manera directa, pero entonces tendría que decir ese documento si él es del régimen común o simplificado, dependiendo de las condiciones que él tenga. Eso por un lado, es una exigencia además que para la empresa implica el no tenerlo, el posible rechazo de los costos o deducciones de los pagos que le hace a Gerardo. O sea que es un llamado ahí de atención a la empresa que debe tener ese Por documento. supuesto, es Ese importante. documento no tiene ningún costo, lo puede obtener en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de aquí en la seccional Medellín sin ningún problema, sin ningún costo. Ahora bien, lo otro, la retención en la fuente. Si la empresa le practica retención en la fuente a Gerardo, como lo vamos a hablar más adelante, pues esa retención en la fuente, si él no tiene la condición de declarante del impuesto de renta, constituye su pago definitivo del impuesto. Ahora bien, la ley 1607 del año 2012 permitió en su momento y está vigente que los que no tengan la obligación de declarar, pero sean sujetos pasivos de retención en la fuente, como es el caso de Gerardo, pues esa retención él la pueda recuperar. ¿Cómo la recupera? Pues presenta su declaración de renta en debida forma, cumpliendo todos los requisitos de ley. Y si esa declaración le otorga o le origina un saldo a favor por impuesto de renta, pues posteriormente a la presentación tendrá 2 años para solicitar ese saldo a favor a la Administración de Impuestos. Bueno, y ahí va parte también de la respuesta a la pregunta que nos hacíamos ahora sobre la relación que existe entre la retención en la fuente y el impuesto de renta, doctor Wilmar. Van de la mano, son Van de la hermanitos. mano, claro. Porque es que, ¿qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. Y esa fue la consideración que se tuvo al establecerse la retención en la fuente como un mecanismo de recaudo anticipado. Y entonces las personas que tienen que declarar y pagar su impuesto cuando le practican retención en la fuente, que entre otras se le hace mensualmente, por ejemplo, las empresas o los agentes de retención tendrían que declarar mensualmente, pues esa retención se constituye en su anticipo. Si al final del año yo digo, listo, mi impuesto fueron 100 millones, pero me hicieron de retención en la fuente 30, pues pago la diferencia. Claro. Y si mi impuesto eran 100 millones, pero me hicieron retenciones por 130, pues tengo un saldo a favor de 30 millones. Vamos a saludar a Ricardo, que se encuentra, me dijeron dónde, en La Estrella. Ricardo. Hola, Qué gusto saludarlo, Ricardo, bienvenido. ¿Y cuál es su caso en casa? muchas gracias. Bueno, quiero decirles que yo trabajo en una compañía desde 2004 y recibí una carta de una entidad que se llama la UGPP, que se encarga del tema de vigilar las pensiones. En la carta me decían que los ingresos míos, de acuerdo a lo que estaba pagando de pensiones, no eran lo suficientes. Entonces me acerqué a la fuente y me dijeron que realmente es posible que la compañía no esté pagando los ingresos, los valores correspondientes a pensiones
y a salud de acuerdo pues a mis ingresos. Pero es todo límita porque realmente yo no sabría saber si es un error en la liquidación o es una obligación de la UGTP buscar dinero donde no está, sabiendo que yo soy trabajador de una empresa y no soy trabajador independiente. Claro, hay un poquito de dificultad en la comunicación, no sé, doctor Wilmar, si alcanzamos a comprender o a entender bien la pregunta del televidente para darle respuesta. Sí, lo que logré escuchar de don Ricardo es que la UGPP, la Unidad de Gestión de Riesgos y Parafiscales, la unidad que por cierto es una unidad administrativa especial similar a la DIAN, que en este caso se encarga de vigilar y cerciorarse de que se paguen adecuadamente los aportes parafiscales, pues en ese caso, ante la situación que él plantea, al parecer hay una discordancia entre la información que dice tener la empresa y la que le reporta la UGPP. Como la UGPP tiene amplias facultades de fiscalización, yo invitaría a don Ricardo a que esta información la ponga en conocimiento de su empleador, para que sea su empleador quien dé a don Ricardo las aclaraciones pertinentes, porque finalmente la comunicación se la dirigieron fue a él, a don Ricardo. Y entonces será don Ricardo quien deberá darle respuesta a la UGPP. Le recomendamos, como siempre, las actuaciones administrativas, y sobre todo con este tipo de entidades que vigilan los recursos tributarios. Hay que ser muy serios en el sentido de atender los requerimientos en el término, la oportunidad que brindan. Y seguramente lo que recibió don Ricardo fue simplemente un oficio persuasivo. Hay que tener cuidado, hay que revisar bien el caso. En nuestra oficina pues lo podemos asesorar en esa materia, pero por ahora preliminarmente le diría que se acerque a su empleador y le ponga en conocimiento esta situación, porque será el empleador el que tendrá que dar las explicaciones del caso ante los requerimientos que está haciendo la UGPP. Bueno, nos llaman de Fusagasugá, se encuentra con nosotros José Luis, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Su inquietud. Bueno, mira, me inquieta una cuestión y es que yo tengo un contrato como agencia comercial o por corretaje, es decir, que yo solamente gano por comisión, pero en el contrato hay una cláusula que dice acerca de la prima comercial, que yo renuncio, o sea, en el contrato me hacen renunciar sobre esa prima comercial. Sí. Yo ya llevo 7 años con la compañía. Y pues quisiera saber si de pronto eso es irrenunciable o definitivamente se perdió como esa representación que uno hace por vender los productos de la compañía. Muy bien, gracias por participar esta tarde en Su Caso en Casa. Vamos a hacer una cosa, José Luis, ya es momento de ir a una breve pausa aquí en el programa. Después de esta pausa tendremos la respuesta. Estamos hablando hoy de los aspectos tributarios de los salarios. Así que los invito para que sigan participando a través de nuestras líneas telefónicas y de las redes sociales. Volvemos.
Regresamos a Su Caso en Casa. El tema de hoy, aspectos tributarios de los empleados, de los salarios, perdón, aspectos tributarios de los salarios. Y sobre este tema, muy importante tener presente lo siguiente. Los empleadores, además de las obligaciones en materia laboral, les asiste la responsabilidad de practicar la retención en la fuente cuando se den las circunstancias exigidas en la ley. El empleador, sea persona natural o jurídica, que practique retención en la fuente del impuesto de renta, deberá presentarlo y pagarlo en un formulario mes a mes ante la DIAN. Los agentes de retención en la fuente tienen que ser muy cuidadosos de practicar adecuadamente las retenciones y al mismo tiempo hacer el pago efectivo y completo, con el fin de evitar sanciones, entre las cuales se advierte la más grande, que es la omisión del agente retenedor. Ojo con eso. La omisión del agente retenedor es uno de los 2 delitos que en materia tributaria se establece para quienes incumplen con la entrega de los recursos al Estado por la retención en la fuente practicada y que no fue entregada a la nación. Antes de recibir una llamada, vamos a dar respuesta a la pregunta del televidente que se encontraba en Fusagasugá, de José Luis, doctor Campo. Gracias, Yasmín. Hay que decirle a José Luis y aclarar además, yo no soy abogado, soy contador experto en tributaria, pero en la oficina Ochoa Correa Asociados tenemos un completo equipo de trabajo interdisciplinario donde nuestros abogados comerciales pueden orientar a José Luis, porque evidentemente se advierte como un asunto de carácter comercial en cuanto al tipo de contrato de agencia comercial que él está ejecutando. Entonces lo invitamos, si lo tiene a bien, acercarse a nuestras oficinas, en nuestra página web www.ochoacorreaasociados.com. Allí pues lo podremos orientar con los profesionales del área comercial. Bien. Que estarán prestos a atenderlo. Y el teléfono 266-6474, 266-6474 de Ochoa Correa y Asociados. Gracias también al doctor Wilmar Campo, que representa la firma Campo Tributario. Está con nosotros una televidente que no quiere decir su nombre. La escuchamos y bienvenida. Muy buenas noches. Adelante. Buenas noches. Bueno, la pregunta mía es que lo que pasa es que yo trabajo en una microempresa. Yo trabajo por horas. Yo no tengo ninguna prestación social. Sí. Y me dicen que ahí, pues cuando me pagan pues por hora, me dicen que ahí está todo incluido. A mí me pagan a 4.600 la hora. Y yo no, pues yo trabajo con químicos. Y entonces pues me siento preocupada porque como me ha estado enfermando. Son un riesgo alto además. Y no tengo ninguna prestación. Entonces ellos me alegan y me dicen que todo está incluido. Y muy yo bien. trabajo semanal, o sea, diario trabajo de 5 a 6 horas. Muy bien, mi señora. Muchas gracias por participar, a usted, bueno, por estar hoy en el programa. Que esté muy bien. Hasta luego. Igualmente. Es Doctor desafortunado la situación que vemos en nuestro país con el abuso, digamos, de muchas veces sí. ocurre de los empleadores, pero a nuestra televidente hay que decirle que hay un principio general de favorabilidad para los trabajadores y pues puede acercarse a las oficinas de la regional del Ministerio de Trabajo, porque pues allí se advierte pues que le están violando sus principios fundamentales en materia laboral, el derecho a un salario mínimo que por cierto en Colombia se exige, es un salario mínimo legal y no lo que arbitrariamente decida pagar el empleador. Y pues el salario integral es propio de aquellas personas que vengan hasta más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Obviamente ese no es el caso de la persona que nos llama y por tanto pues estas normas de tipo laboral, advierto sin ser abogado, tienen una protección especial del Estado y son normas de todas formas de orden público de obligatorio cumplimiento y pues son irrenunciables además las prestaciones sociales que se devengan o se generen como consecuencia de este tipo de contrato. ¿Qué pasa si el empleador practica la retención en la fuente pero no la entrega al Estado? Es una situación muy delicada, Yasmín, que advertíamos, delicada. Porque decimos que en Colombia hay 2 situaciones que generan una consecuencia que advierte un tipo penal. Sí. Y una de ellas es el responsable del IVA que, digamos, factura el IVA y no lo entrega al Estado. Y la otra es la omisión del agente retenedor, que es precisamente el tema que me preguntas, que está contemplado en el artículo 402 de la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal. ¿Es un delito? Es un delito, claro que sí. Además,
con pena privativa de la libertad y sanciones que van hasta 1.020.000 VTs. Entonces es muy peligroso el asunto, es tener cuidado con lo siguiente, hombre, si usted practica la retención en la fuente, entréguela al Estado. Muchos empresarios hacen de la retención en la fuente el flujo de caja menor para atender las obligaciones de corto plazo y eso es un gravísimo error. Muy bien, doctor Wilmar Campo, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa, como siempre, tan claro en sus conceptos. Gracias a Ochoa Correa y Asociados, 266-6474. ¿Su Twitter cuál es? Claro que sí, Yasmin, @WilmarCampoB, también allí me pueden ubicar. Y es un placer estar de nuevo con ustedes, siempre muy agradecido de estar acá. @WilmarCampoB, la B grande para que lo tengan presente. A ustedes, pues gracias por acompañarnos como siempre aquí en el programa. El tema de este viernes, custodia y obligaciones alimentarias o demanda por alimentos, para que estén muy pendientes y preparen sus preguntas. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.